Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a brindar información sobre las ventajosas líneas de crédito que se vienen lanzando de cara a la campaña electoral. Patricia Canatelli nos va a hablar de la responsabilidad de los padres ante los daños que pueden causar sus hijos menores de edad y los seguros que existen para protegernos frente a este riesgo. Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Gabriel Camaño para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información de los mercados de capitales y las acciones argentinas se recuperaron fuertemente en las últimas ruedas. El índice Merval subió de más de 13% desde el mínimo del viernes pasado. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cuál fue el disparador o los disparadores de este rebote que mostraron las acciones argentinas en estos últimos días? Bueno, hay quienes le asignan a la no presentación de Mauricio Macri en las próximas elecciones algo de crédito. En lo personal yo creo que tiene más que ver con un contexto internacional. Desde que se empezó a conocer esta situación difícil que varios bancos americanos estaban atravesando y también bancos suizos como el Credit Suisse, empezó a haber claramente una corrección en los mercados que habían arrancado muy bien el año y en la última semana lo que se vio es que esta caída de los bancos... Una cierta distensión, ¿no? Hubo. Estuvo, digamos, contenida por los organismos de control, por el FDIC en los Estados Unidos, por digamos, el Banco Central en el caso de Suiza, y que ya hay bancos que están en mejor posición económica, que están haciendo ofertas por estos bancos, digamos, en quiebra o en liquidación, y eso llevó a, digamos, una búsqueda por parte de los inversores de mayor riesgo. Los inversores están entrando nuevamente en las acciones chinas, que también han subido mucho, en las acciones argentinas, y yo creo que ese mayor apetito de riesgo también tiene que ver con que en esta situación difícil que han empezado a mostrar los bancos, es probable que en el futuro la Fed tenga más dificultades para seguir subiendo la tasa de interés, y el fin del ciclo de suba de tasas era algo muy esperado por aquellos que están, digamos, con apetito de tomar riesgo y entrar en acciones que han caído mucho. Si uno mira el S&P 500, el año pasado recortó cerca del 25%. Tal cual. Pero no fueron solo las acciones argentinas, ¿no?, las que subieron en los últimos días, también lo hizo el dólar libre en sus distintas variantes. Ayer, por ejemplo, el blue alcanzó un nuevo récord histórico, cerca de los 400 pesos, hoy aflojó un poco. ¿A qué atribuiste también este comportamiento de la moneda americana? Bueno, ahí lo que tenemos que destacar es que estamos en un proceso de sequía que generalmente en marzo, abril, el Banco Central recibe un influjo de dólares por parte de las exportaciones de soja que este año no los va a recibir. Se está viendo una pérdida muy fuerte. Se está hablando de cerca de 25.000 millones de dólares menos. Entonces, claramente, digamos, los inversores anticipan este tipo de cuestiones y, digamos, si bien se esperaba la posibilidad, digamos, de hacer algún carry trade con estas tasas altas que ofrece el Banco Central y, digamos, el conjunto de bancos argentinos, claramente está el riesgo de una disparada del dólar por la falta de estos dólares. Muy bien. Hay paliativos, el Ministerio de Economía está buscando hacer un canje de bonos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para mantener a raya los dólares financieros, pero de fondo la cuestión, digamos, tiene que ver más que nada con la falta de los dólares de la sequía. Tal cual. Muy bien, cambiamos de tema y está empezando la temporada electoral y se empiezan a ver algunas medidas con las que se intenta ganar la lealtad de los votantes para
las próximas elecciones. Es el caso, por ejemplo, de una nueva línea de crédito del Banco Nación a una sorprendente tasa de interés del 40%. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buen día. Bueno, vos ya te anotaste, ¿no? En esta línea. No, bueno, es una línea que se anunció con mucha fuerza, énfasis, tiene que ver con los 40 años, ¿no?, de la recuperación de la democracia, y justamente con ese juego de los 40 años... Se adelantaron igual unos meses, ¿no? Pero los 40 años de la democracia son el 10 de diciembre, ¿no? Sí, la tasa de interés es del 40%, préstamos que se pueden pedir desde los 10.000 pesos hasta el 1.000.000 de pesos. Ahora bien, esto tiene algunas condiciones en particular que no todo el mundo lo puede pedir. Primero hay que tener haberes o sueldos que se cobren en el banco, o sea, tienen que ser clientes del banco, hasta 4 salarios mínimos vitales y móviles. Ajá. ¿Cuánta plata es esto? 260.988 pesos. O sea, no es que pueda abrir yo una caja de ahorro y al día siguiente pedirlo. A vos que te va mucho mejor y podés tener un sueldo mayor, claro, hasta ese nivel. Y además tampoco hay que tener deuda informada en el CENDEU, que es la Central de Deudores del Banco Central, a diciembre de 2020. ¿Qué significa esto? Que si tenés cuotas pendientes en tarjeta de créditos, si tenés otros préstamos pendientes, ya no vas a precalificar seguramente para esta línea de financiamiento del Banco Central. También hay que tener en cuenta, bueno, tiene algunas condiciones más, que es se puede pedir a plazos de 24 a 40 meses, y la tasa va variando. El primer año es de 40% de tasa de interés anual, el segundo año pasa a ser el 48%, y también hay que tener en cuenta que el costo financiero total asciende a los 50%. Así que es algo tal vez marketinero, es decir, 40%, pero es un poco más costoso. Ajá. Y después también hubo un poquito de revuelo con respecto a si se puede hacer una bicicleta financiera con los plazos, con dinero, el plazo, ¿no?, fijo, ¿no? Lo que nos dicen del Banco Nación es que esto no podría hacerse porque termina siendo más caro. Con el costo financiero total. Con el costo financiero total, ahí hacen un planteo de, por ejemplo, si colocás 1.000.000 de pesos en el plazo fijo, la diferencia entre el interés que sacas y el costo del préstamo mensual, haces una diferencia de 2.000 pesos que tenés que aportar, claro, de más, exacto, ¿no? perfecto. Y además eso se va cada vez rindiendo menos porque tenés que poner todos los intereses para pagar el préstamo. Por lo tanto, no termina siendo beneficioso si alguien quiere hacer la bicicleta financiera. Bueno, rápidamente, ¿hay alguna otra entidad que tiene alguna línea también de estas características? ¿Alguna entidad pública, no? Sí, el Banco Ciudad ofrece una línea con características similares, no tienen que tener deuda, no tienen que estar informados en la Central de Deudores, para estudiantes, ¿no?, universitarios, mayores de 18 años, puede ser también de posgrado, y pueden pedir un préstamo hasta 2.000.000 de pesos. Si algún estudiante no tiene ingresos, también puede ofrecer a algún adulto de garante. Pero también es una línea con tasas muy adecuadas del 30% de interés anual. Muy bien, para tener en cuenta entonces estas dos opciones de entidades públicas. Y antes de cerrar el bloque vamos a hablar ahora de la responsabilidad de los padres frente a los daños que provocan sus hijos menores de edad. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bueno, Patricia, ¿somos responsables frente a qué tipo de eventos, qué tipo de daños que provoquen nuestros hijos? Bueno, los adultos, los padres, somos responsables de aquellos actos dañosos que puedan realizar nuestros hijos. ¿Esto qué significa? Que si un hijo nuestro menor de edad, hasta en minoría de edad, nosotros somos responsables económicos de esos actos dañosos. Esto significa que si uno de nuestros hijos provoca un daño, jugando a la pelota rompe una vidriera, situaciones que pueden pasar, fuimos de vacaciones y estando en la playa jugando, se chocó con una persona, la tiró y la lesionó, y hay un reclamo civil por este acto, quien debe hacerse cargo de aquellos gastos que generó esta situación son los padres.
Hay que estar muy atentos a aquellos que tienen hijos adolescentes, ¿no? Los hijos adolescentes, ha habido hechos en fiestas de egresados, donde los hijos adolescentes que salieron en las fiestas de egresado provocaron daños. También todo tiene un análisis relacionado con los tipos de conductas. Muy bien, pero no nos queda mucho tiempo, así que vayamos ahora a los seguros, ¿no?, que uno justamente puede contratar, Patricia, para protegerse frente a este riesgo que existe. En el caso de situaciones como estas, existe una cobertura de responsabilidad civil, que es la responsabilidad civil hechos privados. Ajá. Esta es una póliza que puede contratar un adulto y que responde ante aquellos cualquiera de estos hechos, eventos que mencionaste. Sí, a cualquier hecho dañoso que suceda y se relacione con la vida privada, por actos propios o por actos de quienes somos responsables, en este caso nuestros hijos. Muy bien, ¿esta cobertura se contrata en forma independiente o se contrata dentro de combinados familiares? En general es familiares? una cobertura que se suele contratar dentro de los combinados familiares, o sea, dentro de las pólizas seguros para el hogar. seguros para el hogar. Pero es una póliza que también actúa de manera autónoma, o sea, podría llegar a contratarla en forma uno puede autónoma. llegar a contratarla de manera independiente. Muy bien, muchas gracias. Con esta información muy importante para todos los padres de hijos adolescentes cerramos este bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Facebook, WhatsApp o también a través de Twitter para hacernos cualquier consulta sobre cualquier tema. Justamente puedes preguntarnos sobre compañías de seguros, sobre alternativas de inversión o sobre los bancos, por ejemplo, para saber, ¿no?, en este momento de sensibilidad si el banco en el que tenés tu dinero es seguro. Te puedes comunicar entonces a través de estas vías que aparecen debajo de la pantalla. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Abrimos un nuevo bloque en el que hoy vamos a hablar de seguros contra todo riesgo y para ello estamos con José García de la Perseverancia Seguros. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, y ustedes recientemente lanzaron, ¿no?, un seguro contra todo riesgo con franquicia móvil. Sí, se trata de franquicias porcentuales de acuerdo a la suma asegurada y va aumentando de acuerdo a esa franquicia a medida que aumenta la suma asegurada. Esto es una ventaja en comparación con las franquicias fijas que hoy están en el resto del mercado y le permite al asegurado, a un costo muy beneficioso, poder contar con un seguro todo riesgo. Nosotros tenemos franquicias del 1% hasta el 6% de la suma asegurada. Claro, en este contexto inflacionario, ¿no?, si la franquicia no se moviera con la suma asegurada, aumentaría, ¿no?, inevitablemente el costo de esta cobertura, ¿no? Sí, y otra ventaja que tenemos nosotros, que por ahí nos diferenciamos del resto del mercado, es que le estamos dando la posibilidad a nuestro asegurado, en caso de un siniestro, de poder pagar esa franquicia en 3 cuotas con tarjeta de crédito sin interés. Ajá, bueno, para tener en cuenta, algo ventajoso, ¿no? Sí, la verdad que
que fue implementado ya hace más de un año, es un elemento muy importante y el asegurado lo tiene muy en cuenta y lo aprecia cuando tiene un siniestro. Bueno, ¿y por qué decidieron no lanzar un seguro de todo riesgo de estas características? Mira, es una forma de poderle dar a los asegurados que tengan la posibilidad de un todo riesgo, que de otra forma, con las franquicias fijas, es imposible mantener los actuales costos con las franquicias fijas que indudablemente son muy bajas. Con este contexto inflacionario, José, es muy importante en cualquier seguro automotor ir actualizando las sumas aseguradas. Sí, yo te diría que hoy es imposible hacer un seguro que cubra el casco de la unidad sin la cláusula de ajuste, por lo menos de un 30%. Nosotros estamos a punto ahora de lanzar la póliza mensual, que el beneficio que tiene que se va a ir la suma asegurada todos los meses actualizando al valor de mercado. Eso permite también que la cláusula de ajuste sea menor. Claro, tal cual. Y va a tener un costo diferencial menor que si lo hace trimestralmente. Fundamental, ¿no? Para todos los asegurados, los suyos y los del resto de las compañías, estar muy atentos, ¿no? A la actualización de las sumas aseguradas en un contexto tan complejo como el actual. Sí, te reitero, hoy es imposible hacer un seguro que cubra el casco que no tenga la cláusula de ajuste. Tal cual. Eso depende del asesoramiento del productor asesor de seguros, que nosotros incitamos a que las coberturas tengan esa cláusula. O que haya una actualización mensual, ¿no? Como ustedes están ahora planeando. Por eso mismo también estamos sacando la póliza mensual. Bueno, y con este lanzamiento, ¿cómo les viene yendo, José? Mira, muy bien. Te digo que es muy apreciado por el productor. Nosotros trabajamos pura y exclusivamente con productores asesores de seguros. Somos una compañía de más de 117 años. Como te reitero, trabajamos pura y exclusivamente con productores asesores de seguros. Somos defensores de la actividad profesional del productor asesor de seguros. Y por eso mismo también aprovechamos este espacio que vos nos das para invitar a los productores que se acerquen a nuestra compañía, que van a trabajar con una compañía que tiene una atención personalizada, que los va a atender un humano, que le va a dar respuestas a sus inquietudes, a sus necesidades, y también una compañía que te puedo decir, estamos día a día trabajando para crear e innovar acerca de que al productor de seguros cada vez la tarea le sea más fácil. Muy bien, bueno, cerramos entonces este bloque con información de seguros contra todo riesgo. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Gabriel Camaño para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas, ¿cómo andan a todos? Gracias por estar aquí. No, al contrario, un gusto. Y bueno, tras el anuncio, en verdad tras el respiro, la caída que mostró el dólar libre la semana pasada, luego del anuncio del canje de deuda en organismos públicos,
las cotizaciones de la moneda americana retomaron en los últimos días la senda alcista con el dólar blue alcanzando ayer un nuevo récord histórico cerca de los 400 pesos, hoy aflojó un poco. Gabriel, ¿cuál es tu interpretación de los movimientos que mostró el dólar libre en esta última semana? Primero una caída pronunciada tras el anuncio del canje de deuda y luego una recuperación, un rebote en estos últimos días. A ver, sí, viene reaccionando a las noticias. Al principio la medida se podía interpretar en una parte como capacidad de intervención indirecta, digamos, si bien es cierto que viene ya habiendo ventas de dólares contra MEP intentando controlar a los tipos de cambio paralelos, eso generó una señal de que el gobierno recuperaba o mejoraba una herramienta de intervención en algún punto y puede haber generado expectativas a la baja. Lo cierto es que los paralelos están en niveles que nunca la brecha el 80% de brecha no la perforamos hace muchísimos meses. Sí. Es una brecha muy alta, la tenemos normalizada. Digamos, ya estamos en niveles muy altos de brecha. Yo siempre dejo de hablar de valor de tipo de cambio paralelo porque es una variable nominal al fin y al cabo. La variable real ahí relevante es la brecha. La brecha ya es muy alta, digamos. Es cierto, hemos tenido niveles de brecha más altos, hemos estado en 130 y pico, digamos, pero fueron casos puntuales. Yo creo que la brecha ya es muy alta, es probable que en los próximos meses vuelva a crecer la brecha y el mercado paralelo está adormecido con dos variables. Por ahora el gobierno intenta controlarlo, que son la tasa en pesos y estas intervenciones. Estamos viendo a fin de cada jornada fuerte venta de bonos contra pesos, tanto globales como bonares, para bajar las cotizaciones al cierre, ¿no? Por lo que acabas de decir, ¿crees que el gobierno va a tener dificultades en los próximos meses para contener la brecha? Tiene un problema de diseño, digamos, tiene un contexto macroeconómico muy golpeado, tiene un problema de diseño de medidas económicas que tomó a fin del año pasado, que alinearon mal los incentivos y, digamos, hipotecaron este año, lo estamos viendo en el inicio del año, y encima ahora en el segundo trimestre va a tener la sequía, digamos. Ese combo... Ya estamos sintiendo, ¿no?, los efectos de la sequía, con una pérdida muy fuerte, ¿no?, de reservas de Banco Central. Yo te diría que la pérdida fuerte de reserva del primer trimestre, si bien es cierto que la sequía ya impactó sobre el trigo, pero cuando uno hace la cuenta, en realidad te lo explicas más el dólar soja 1 y 2 que adelantaron liquidación y adelantaron recaudación de derechos de exportación. Es cierto, ¿no? Y ahora el segundo trimestre vas a tener el impacto sí muy contundente de la sequía con todo lo que te va a faltar en soja y maíz, ¿no? Pero sobre todo en soja. Por el lado de las divisas, lo más fuerte lo vas a tener obviamente en soja. Y cuando hablamos, ¿no?, de una dificultad para contener la brecha, hablamos, ¿no?, de un dólar libre que podría superar la inflación en los próximos meses. Y la apuesta es que en algún momento se va a despertar, digamos. Hay una porción de los que están colocados en pesos, no todos, porque hay algunos que no tienen opción, están presos del cepo, pero hay una porción de las colocaciones en pesos que están haciendo tasa y la expectativa es que eso en algún momento va a buscar refugio. De hecho, el gobierno cuando habla de la operación en cuestión, digamos, habla de incrementar la oferta de bonares, que es un mecanismo de dolarización, claramente, esa es la forma de hacer MEP o CCL, con lo cual el gobierno también tiene eso en venta y el central cada vez que sube la tasa, que estuvo varios meses sin subirla y ahora volvió a subir, está mirando mucho más eso que la inflación, digamos. La tasa sola con este nivel de inflación, la verdad que ya no tiene mucho sentido. Bueno, mencionás, ¿no?, el riesgo de colocadores, de inversores, ¿no?, que pasen sus inversiones en pesos al dólar. El gobierno intenta, ¿no?, minimizar este riesgo o reducir este riesgo, por ejemplo, con el canje de deuda que lanzó, ¿no?, a principios de marzo para posponer, ¿no?, los vencimientos de esa deuda en pesos. ¿Crees que no fue exitoso ese canje? Los números del canje estuvieron por debajo de lo esperado, incluso que lo el propio gobierno esperaba. O sea, el gobierno tiene una demanda cautiva, entre comillas, que son los bancos, los fondos de común de inversión, las aseguradoras, los bancos, sobre todo con lo que es la integración de encajes, y ha venido recurriendo esa demanda cautiva en forma creciente desde mayo de 2021 más o menos, y esa demanda muestra cierto nivel de saturación. La prueba son los plazos cada vez más cortos a los que se coloca, la tasa en constante aumento.
el canje que ya no dio el resultado esperado, Pues las reuniones con los bancos... El canje no redujo lo suficiente el riesgo que existe, ¿no? De presión al momento de los vencimientos de esos pesos en el mercado Correcto. libre. Y era un canje que estaba endulzado especialmente para los bancos porque, por ejemplo, le habían permitido integrar encajes con los bonos canjeados, digamos, con los bonos los duales que resultaban de ese canje. Con lo cual yo creo que ahí el gobierno ve que ha saturado a ese sector de deuda en pesos, que ese sector probablemente esté buscando alguna forma de reducir exposición a deuda en pesos antes de las elecciones y este mecanismo de licitación de bonares, que ahora está en un limbo, digamos, si bien el DNU ya está dictado, es una forma también puede ser una forma también de satisfacer eso. Hay una amenaza entonces por el lado de la deuda en pesos. En los últimos días también se ha dado, ¿no?, la noticia, que es una noticia simbólica, de que la deuda, ¿no?, del Banco Central en el ELIX, en pases, superó, ¿no?, los 12 billones de pesos. ¿Ves también un riesgo por ese lado? Bueno, la principal razón por que los pasivos remunerados crecen son todas estas fuentes de emisión exógena que vamos generando. La más constante ha sido el financiamiento del déficit fiscal, digamos, que siempre terminamos haciendo piruetas, pero al final de la historia siempre termina el Banco Central emitiendo. Pero también durante el año pasado tuvimos mucha emisión que luego terminó en el ELIC y en pases, que fue por los dólares soja. Digamos. El dólar soja se convirtió en una fuerte muy importante. Y también la compra de bonos, ¿no? Correcto. Entonces, la compra de bonos es la intervención en el mercado secundario, que fue muy fuerte en agosto, en julio-agosto, pero después fue constante durante todo, y sigue siendo constante hoy, seguimos teniendo al central interviniendo todo el tiempo en el mercado secundario. Entonces, yo siempre digo, pasivos remunerados tienen todos los bancos centrales. Cuando vos estás intentando estabilizar, y hay una experiencia muy rica de la región en los últimos 20 años, ofreces tasa positiva, con lo cual esos pasivos remunerados devengan tasa positiva y creen en función de esa tasa. Pero el problema son todas las otras fuentes de creación exógena que vos pones a la par. Yo siempre uso la misma metáfora, que es el martillo. Tenemos que cerrar y redondear el concepto. No, es que la política monetaria en Argentina siempre trabaja exigida, digamos, por las piruetas que tiene que hacer para financiar un déficit fiscal en un país que no ahorra en su propia moneda. Entonces así es muy difícil. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. No, de nada, un abrazo. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Gabriel Camaño sobre la compleja realidad económica de la Argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.